El caso del crimen del joven Juan Carlos Cardoso en enero de 1998, a manos de personal policial, de alguna manera marcó a la comunidad de Diamante por el impacto social que provocó por esos tiempos. Se había intentado tergiversar de entrada la situación para liberar de culpas a los policías, pero la investigación judicial y de los querellantes torció ese rumbo erróneo que se quiso imponer. El joven estaba casado y tenía una pequeña hija, trabajaba como filetero en el puerto de Diamante, era igual a todos los jóvenes, trabajador y divertido, pero se encontró con la muerte violenta ocasionada por un trío de alienados con uniforme policial. Transcurría el año, finales de los 90, el año 1998, y cayó a mi estudio jurídico un muchacho joven, policía, Gustavo Cardoso, a hacerme el relato de la muerte de su hermano, que era una muerte que había ocurrido hacía pocas horas, que la prensa en Diamante y las autoridades incluso la adjudicaban a una reyerta entre bandas que había en Diamante. En realidad en Diamante había como grupos de jóvenes que se organizaban y tenían nombres especiales, como grupos que se caracterizaban por ciertas pertenencias o alguna pertenencia cultural o barrial, y a veces se enfrentaban entre ellos. Entonces la muerte de Juan Carlos la habían adjudicado en los medios de comunicación y las propias autoridades policiales de aquel entonces a un posible enfrentamiento entre esas dos bandas. Gustavo, que fue el hermano que me vio en el estudio, estaba muy preocupado porque él estaba seguro de que no, porque él me decía que su hermano no pertenecía a ninguna de esos grupos y que era altamente improbable que el hecho haya ocurrido así, y que él había hecho su indagación entre algunos testigos o había recorrido el lugar que su hermano transcurrió esa noche, y que no había ninguna posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido como surgía aparentemente. Inmediatamente tomé el caso, lo tomé conjuntamente con Marcelo Baridón, con quien trabajábamos en algunos casos penales conjuntamente. Fuimos a Diamante, vi personalmente la prueba y coincidí con las apreciaciones de Gustavo Cardoso en el sentido de que esos golpes que tenía el cadáver, esa cantidad de heridas no podía deberse a un enfrentamiento de las características que aparecían, y bueno, me impresionó mucho. Nunca había visto un cadáver en esas condiciones. Estaba completamente lleno de moretones en todo el torso, en todos los laterales del cuerpo, y aparecía como alguna persona golpeada salvajemente en el piso o indefensa, digamos. Tenía heridas defensivas también. Y bueno, había sido muerto a palos, porque no hubo disparo, fue muerto a palos. Entonces tomamos el caso, pedimos el apartamiento de la policía de la investigación, ya ahí tuvimos el primer problema, y empezamos a hacer nuestra propia investigación. Gustavo Cardoso colaboró con esa investigación, finalmente a los años se fue de la policía, o casi en ese mismo tiempo, después terminó siendo empleado en otra parte del Estado. Y él colaboró mucho, y él me hizo hasta los croquis del recorrido que había hecho su hermano esa noche, y fue reconstruyendo, me fue ayudando en esa reconstrucción, haciendo averiguaciones. Él quería saber la verdad. Lo que recuerdo es, si bien figuraba yo en ese momento en los papeles como el dueño, éramos 4 socios, éramos 4 que uno ya no está lamentablemente entre nosotros, murió en un accidente terrible, que siempre lo recuerdo con mucho cariño a mi amigo Ariel. Y bueno, el resto de los chicos, que también los que me conocen bien, saben que yo no soy una persona a andar controlando, ni me voy de boca por un negocio. Y bueno, de pronto veo, ahora que me haces acordar, me acuerdo de que hubo como una revuelta así, como que los seguridades sacaron a alguien. Y bueno, nada más, lamentablemente que yo fui dueño en ese momento de ese boliche, cuando ese bar, porque en un principio era bar, en ese momento, bueno, llegó la pérdida de este chico tan joven, ¿no? Sí, inclusive siempre fue zona de boliches ahí. Bueno, ahora
bien, no sé. Hay un restaurante, un bar de comida que labura muy bien, así que es un lugar muy lindo de Diamante. Sí, no, porque arrancó siendo una tipo pizzería, un bar para tomar algo, después se puso música, como se estilaba en esa época, y bueno, había mucha gente esa noche. Lo que nunca pensé, nunca creí que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Lamentablemente. ¿Te acordás más o menos cuánta gente había? No sé, no me acuerdo la cantidad de gente, pero había mucha gente. ¿Más de 100, menos? Sí, supongo que 300 personas, fácil, 250, no me acuerdo bien, no sé calcularle, pero sí, había mucha gente. No, porque como te dije, soy un tipo que éramos 4 los dueños y no estaba ni en la caja yo siquiera, así que estaba ahí haciendo sociales, que es lo que me gusta a mí, así que bueno, nada. Lo que sí recuerdo de un tumulto, como que sacaron a alguien, la hora no me acuerdo, pero habrá sido bastante tarde, me imagino, y porque siempre los bolonquis, digamos, o los malos ratos siempre se pasa al final de la noche, o por lo menos en mi época, en esa época, ¿no? Sí, en una época, lamentablemente, porque como te decía fuera de cámara, ustedes dos, de que Diamante es una ciudad muy linda, hay gente muy buena, es muy pintoresca, ustedes la pueden apreciar. Y bueno, sí, lamentablemente había bandas en esa época y que la verdad, yo estaba alejado de todo eso, pero realmente existió. Sí, todo esto uno se entera porque es un pueblo chico y acá nos conocemos todos. Entonces, después al otro día me entero lo que había pasado, lamentablemente, el final de este chico, que yo a la mayoría de los chicos le he dado clase acá, como soy profe de educación física, le he dado a la mayoría clase, así que bueno, realmente lamentable lo del pibe y que gracias a Dios yo no lo conocía, gracias a Dios. Fue una conmoción al otro día cuando aparece esta noticia. Insisto, el rum rum que corre es que habrían matado en una riña o había muerto en una riña un muchacho joven. Digo el rum rum porque la noticia, cuando aparece después, es que habían encontrado una persona fallecida en aparente homicidio en riña, por usar términos legales. Lógicamente, pasado no mucho tiempo, circulaban dos versiones, que esto había sido un enfrentamiento que comenzó entre un grupo de muchachos en la puerta o adentro o en inmediaciones, creo que fue en la puerta, de un boliche bailable de acá en el centro, y que había continuado esa discusión con agresiones, y se hablaba entre dos grupos de barrio, dos grupos barriales, con disputas típicas de territorio, que ustedes son de aquel barrio, el otro, ustedes de Papelón, pero quedaba en el rum rum una novedad preocupante, que los supuestos policías que habían encontrado al muchacho fallecido, aparece una versión muy fuerte que en verdad ellos estaban involucrados en el hecho. Vuelvo a insistir, un hecho que conmociona una ciudad como Diamante, porque, como todo pueblo chico, un homicidio, y en esa circunstancia no es nada corriente, digamos, no es moneda común. Insisto, el rum rum se escuchaban estas dos versiones. No hubo mucha información periodística porque la información era obtenida por medios oficiales. A ver, la policía estaba investigando el homicidio. Después nos enteramos que la policía es apartada por, de alguna manera, obstaculizar o no profundizar la investigación. Esto da mucha más fuerza al rum rum que te decía, que había participación de agentes policiales. Después ya surgen los datos más fuertes, con nombre, apellido, hasta grado de participación. ¿Y por qué lo recuerdo a esto? Porque yo lo digo, quiero que se me entienda,
en el sentido que era un fin de ciclo del neoliberalismo, del menemismo, donde había como una cosa de cada uno a la suya, sálvese quien pueda, en un marco social, en un pueblo como Diamante, que tenía mucha historia, sobre todo con el tema de los ferrocarriles, donde había trabajadores ferroviarios, trabajadores portuarios, que a partir de todo el tema de privatización y demás, incluyendo la del puerto de Diamante, habían producido un impacto en la economía de la ciudad. Un montón de gente que tenía trabajo estable, que había un movimiento político, gremial, por ende también económico y social, que sostenía el entramado social, digamos, y cultural de la ciudad, que se había hecho pedazos. Es como que había implosionado. Entonces había un clima de mucho, yo lo digo así, que me importa, sálvese quien pueda, hace la tuya, y aparecen también estas cosas que son novedosas en el imaginario de un lugar como Diamante, que son que los enfrentamientos tienen un trasfondo de droga. Esto agrava, por supuesto, la situación, el impacto, porque mucha gente que opina, como pasa siempre, opina, como dicen ustedes, en off the record. No, yo te cuento, pero a mí no me nombres. El cuerpo de Juan Carlos Cardoso apareció el 31 de enero de 1998, en horas de la madrugada, en una esquina céntrica de Diamante. El joven, de 21 años, había tenido un entredicho en un boliche bailable con el oficial de la policía de Entre Ríos, Sergio Gaitán. El problema desencadenó en una pelea en la que participaron otros jóvenes que después se escaparon corriendo hacia la calle. Cardoso fue perseguido por Sergio Gaitán y otros 3 policías, según contaron algunos testigos. Lo alcanzaron a 4 cuadras y lo mataron a trompadas y a patadas. El parte elevado en ese momento al jefe de operaciones y seguridad de la policía de Entre Ríos decía que los oficiales Sergio y Javier Gaitán habían hallado en la esquina de Belgrano e Irigoyen a una persona lesionada gravemente. Era el cuerpo de Cardoso, destrozado por la irracional golpiza. Juan Carlos Cardoso tenía una mujer, tenía una hijita. Me constituí en querellante en representación nos constituimos con Marcelo Baridón en querellante en representación de esa señora y de su hija, y así participamos desde el comienzo de la investigación. Logramos la separación de la policía de la investigación y logramos que Gendarmería hiciera las pruebas periciales, algunas pruebas en el territorio. Esto no fue pacífico, no salió del juzgado, en aquel entonces juzgado de instrucción todavía, porque estábamos hablando que no había jueces de garantía, había jueces de instrucción. El juez de instrucción de aquel entonces no nos hizo lugar, la Fiscalía se opuso, recurrimos a la Cámara en Paraná y recién en una instancia de apelación nos hicieron lugar a la separación de la policía de la investigación. Desde el caso Cardoso, yo diría en adelante, ya cuando hay alguna sospecha sobre personal policial, no interviene más la policía en los primeros pasos de la investigación, sino que interviene otra fuerza apoyando a los fiscales que investigan las causas. Yo creo que ese caso fue un caso que marcó un nuevo criterio judicial y me parece muy importante, no solamente de la Cámara del crimen en aquel momento, así se llamaba, sino también del Superior Tribunal, porque llegamos hasta el Superior Tribunal con esto de que si se separaba o no se separaba la policía de la investigación. De la mano de esa separación fuimos reconstruyendo la verdad de los hechos, terminaron imputados personal policial y personal de custodia del lugar bailable que se llamaba Lola, en el centro de Diamante, y se llegó a la verdad, que es que a Juan Carlos Cardoso lo mató la policía persiguiéndolo. Él había tenido un altercado adentro del boliche Lola. Como producto de ese altercado, el personal de custodia del lugar lo saca
y en el personal de custodia del lugar había personal policial y había personal contratado, lo que se conoce como el pato bica o la persona fornida que hace de custodio del lugar. Finalmente, bueno, logramos una condena y logramos que el Estado provincial a la señora y a su hijita los indemnice. Sí, acá nos conocemos todos, sí, a muchos le he dado clase, a la mayoría le he dado clase. Lo que pasa es que no es lo mismo darle clase a un pibe, a un niño, a un chico de 7, 8, 12 años, que a una persona adulta ya donde uno ya desconoce, ¿no? Claro, yo no te puedo ayudar mucho en cuanto a los condenados y al juicio. Lo que te puedo decir en lo personal mío, Natalia, es que fue un momento horrible porque yo soy un tipo donde no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. La mayoría de las personas acá en Diamante no estamos acostumbrados a este tipo de cosas y tuve que ir a declarar, el juicio se hizo en Paraná y para mí fue realmente una tortura y te digo más, no me es muy grato tampoco esto, pero bueno. Sí, la conmoción social, como bien decís vos, Natalia, y aparte uno no está acostumbrado, no sé cómo explicarlo esto en palabras, uno no está acostumbrado a este tipo de cosas en un pueblo tan chiquito donde nos conocemos todos, como uno tiene vínculos y sensaciones de tener alumnos que después son vecinos. Acá donde yo vivo tengo 3 o 4 alumnos. Algunos, bueno, son carpinteros, otros policías, otros son empleados estatales, otros profesionales. Y bueno, eso hace a que todo este tipo de cosas sea muy triste. Lo que sí sé es que fue para mí personalmente fue muy triste y muy feo todo eso, todo ese tiempo, de esa conmoción social que vos haces referencia, que haces muy bien referencia. Para nosotros los tiempos comunes de la calle es realmente triste, muy feo. Sí, en ese tiempo yo estaba de jefe de investigaciones acá en la policía, acá en Diamante. Y bueno, yo salía a la madrugada porque tenía mi franco correspondiente y autorizado y salí. Esa noche había confitería en 25 de mayo, entre Eva y Urquiza, ahí estaba ubicado. Bueno, yo me fui a Santa Fe y cuando iba llegando a la casa de mi hija, me llaman urgente que volviera, que tenía que venir y pedí explicaciones y no me la daban. Hasta que por ahí, por intermedio de una comisaría, pude enterarme de que había ocurrido un hecho grave. Y bueno, fue así que retorné inmediatamente y ya tenía conocimiento de que había fallecido una persona, a lo cual me fui directamente hacia el hospital, a la morgue del hospital, donde lo vi al ciudadano que estaba muerto y bueno, pude observar algunas lesiones a simple vista, ¿no?, que tenía en el rostro. Y bueno, eso de ahí, como yo era jefe de investigaciones, no tenía prohibición de ir a verlo, estaba ahí. Y de ahí, bueno, empezó todo un trauma de que fue investigado por la justicia y supuestamente había personal involucrado, personal policial. Eso es lo que se suponía. Donde él supuestamente la víctima había fallecido fue cerca del correo, ahí. Y bueno, después todo intervino la justicia, quedamos aislados del caso y bueno, después fue lo que sacó en limpio el juez y hizo las detenciones y bueno, y salió todos los hechos comentados en la opinión pública, ¿no?, en todos los noticieros. Eso es lo que le puedo decir. Dicen que había personal involucrado de la policía, a lo cual yo me abstengo a dar nombre ni nada por eso. El caso fue seguido con gran atención porque durante la etapa de instrucción
Tanto la Cámara del Crimen como el Superior Tribunal de Justicia ordenaron que la policía se alejara de la investigación que quedó en manos de la Gendarmería Nacional. Fue la primera vez que se tomó una decisión de ese tipo en la provincia, porque eran demasiadas las irregularidades que habían aparecido en la investigación inicial. Bueno, yo lo que te puedo decir es mi perspectiva. Esa noche estaba como desconocido el ambiente, porque generalmente acá toda la gente que sale era conocido. Incluso yo en ese momento había dos confiterías, dos boliches bailables que yo trabajaba en los dos, o sea que más o menos, luego cambiaba el día pero la gente era la misma. Y hay una pelea que empieza en el interior, y yo estaba justo cerca de la puerta, salgo con dos amigos a la puerta que tenía el auto y nos vamos a dar una vuelta. Básicamente para que no me rompan el auto que lo tenía en la puerta. Cuando damos una vuelta es ahí donde en una pasada vemos una persona caída en el piso, que nosotros pensábamos que era una persona que estaba... No lo habíamos relacionado con una pelea, con nada de eso. Después nos enteramos todo lo que pasó. No sé si vos conocés el lugar. Ahora hay un pelotero. Nosotros decimos un boliche, pero eran nada que ver a los boliches para nada. Decirte, 200 personas, 300 personas, 400 personas estaba desbordado el boliche, así que habrá sido 200 personas, 300 personas. Una pelea que se inicia adentro. Y en ese momento hay una corrida, que había policía, gente de seguridad, salen para afuera. Cuando yo veo que se van para afuera, que sigue para afuera, yo digo, uy, tengo el auto en la puerta y me voy. Y en el pasillo de la salida, ahí creo en la puerta me encuentro. Yo iba con un amigo que estábamos tomando una gaseosa, ahora me estaba tomando porque... Y en la puerta nos encontramos con otro. Nos subimos al auto y nos vamos a dar vuelta. En una de las vueltas, no sé cuánto tiempo, unos minutos, viste, que de acá de Diamante chiquito, en 15 minutos te recorre todo el pueblo. Cuando yo salgo, no estaba todavía muy aguerrida la pelea, pero se estaban desafiando. Uno se decía, se desafiaban a pelear y uno le decía vení, el otro que no, que para qué voy a ir, que tu mamá después me denuncia. Eso es un flash que tengo. Sí, había seguro una persona, pero me parece que eran 3 o 4 los que estaban juntos. Era un grupo de gente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque me pasó, como la mayoría sabe en este pueblo, uno ha venido participando activamente, no solo políticamente, en mi caso, en la tendencia revolucionaria del peronismo en la década del 70, luego por mucho tiempo no estuvimos, yo desaparecí de hecho en el 75, aparecí una semana después en el 75 y no volví a esta ciudad hasta el 82. Pero a partir de esa fecha, nosotros fuertemente con un grupo de gente impulsamos el tema de investigaciones, juicios por violación de derechos humanos y por supuesto tenemos una sensibilidad muy especial acerca de la violencia, sobre todo cuando tiene componentes institucionales, hablando de que en el medio de fuerzas policiales, como en este caso, que aún después de la dictadura había esto de que se cobran cuentas supuestamente de cuestiones personales y sociales a través de quien ejerce un poder de autoridad. Este es un hecho notorio y la pregunta que siempre nos hicimos, así como nos decía, y ustedes hablan mucho de derechos humanos y de esto, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no hacen nada? Si atrás todos sabemos que hay gente de la policía. Sí, el sabemos en términos populares no aportaba ninguna evidencia, o al menos alguien que dijera, mirá, yo, fulano de tal, tengo el testimonio, soy testigo o puedo dar este dato. O esta interpelación, ¿y por qué los derechos humanos nunca hacen nada cuando pasan estas cosas? Y ahí, bueno, viene toda la necesidad de aclarar que toda violencia institucional atenta contra los derechos humanos.
Pero un crimen de lesa humanidad tiene que estar incluido dentro de la concepción de terrorismo de Estado. Plan sistemático o planificación hecha desde instituciones de seguridad o militares para terminar con la vida o la libertad de alguna persona. Cosa que en este caso no apareció. Lo mataron a patadas y a golpes con con una especie de una suerte de instrumento, una vara o una cosa así, no recordaba el nombre, pero sí, la investigación policial inicial difirió totalmente de lo que después llegamos a construir como verdad, porque en realidad si no hubiera habido intervención de la querella, yo en esto reivindico la figura del querellante en el proceso penal. Todo venía encaminado para que quede como que había habido una guerra entre barras de chicos y ahí se produjo una reyerta y uno terminó muerto. La reconstrucción de la verdad que hicimos fue a través de un poco las pericias de gendarmería, pero también yo en esto quiero reivindicar la labor de Gustavo Cardoso, que él se tomó el trabajo de averiguar con los vecinos y logramos que haya gente valiente que testimonió. Porque hubo un peluquero de Diamante que vio pasar, que vio quién lo perseguía a Cardoso, al chico, y también hubo un auto estacionado que era de un empleado judicial, que ese auto es embestido, porque hubo una persecución a pie y en auto, de una persecución de Cardoso. Entonces, el auto conducido por la policía que finalmente lo terminan matando a Cardoso, choca contra un auto que estaba estacionado en esa persecución. Entonces el empleado judicial, que era el dueño de ese auto, también declara las circunstancias de la hora. Fuimos de a pedacito reconstruyendo la persecución y estableciendo lo que realmente había ocurrido y la esquina donde ocurrió la muerte. Daba la impresión de que todos en el pueblo sabían lo que había pasado, pero nadie quería decir la verdad, hasta que hubo gente que se animó, que yo reconozco el valor de esa gente, porque me parece que no cualquiera se enfrenta a funcionarios del Estado que habían incurrido en un delito, que habían cometido un crimen, porque eso conlleva riesgos muchas veces para el testigo. Y sin embargo, acá hubo una actuación muy valiente y luego la justicia, por supuesto, que logró reconstruir la verdad y llegamos a una sentencia condenatoria. En el juicio por el crimen de Cardoso, quedaron expuestas las graves desprolijidades en el inicio del sumario policial, más allá del esfuerzo de algunos uniformados que no decidieron mirar para otro lado ante tamaño crimen, ni buscar un acuerdo corporativo, como ha sucedido en tantos hechos en que se involucra a algún hombre de la fuerza de seguridad. Sí, acá en Diamante era un caso de que llamó mucho la atención y se pedía justicia. Pero sí, el pueblo estaba conmocionado por esto y quería saber cómo había sido. Y fue así que de a poco se fueron surgiendo testigos, algunos. Y primero aparentemente sí costó. Pero después el juez tenía sus testigos y en cierta oportunidad hubo bandas que le decían los mercenarios. Pero fueron desbaratadas, inclusive yo desbaraté la banda de los mercenarios porque se tomaban las calles, no dejaban cruzar los remises, andaban disparando con armas de fuego, se les secuestró en esa oportunidad todas las armas de fuego y así fue desbaratada, pero quedó como una historia. No, fue un caso aislado, que tiene que haber tenido sus motivos, pero más de eso no puedo decir, ¿no? Porque ese caso ya fue sentenciado y ya tendrían que ir a la justicia.
justicia usted y preguntar. No, yo nunca lo había, no lo conocía. Lo vi cuando fui al hospital y lo vi porque lo vi ahí a él. Fui directamente a ver cómo estaba. Y ahí lo vi, sí, que estaba la cara destruida, el rostro, lo que se pudo ver a simple vista, porque me interesaba saber. Pero después de ahí ya no sé más nada. Es que nosotros quedamos aislados de la investigación. Sí, pero... No, tomó directamente el juez y vino personal de Paraná a intervenir. O sea, como que si fue intervenida la jefatura. Ah, claro. ¿Me entiendes? Como supuestamente había personal involucrado, claro, se intervinieron. Y quedamos aislados todos. Todo, teníamos, no podíamos intervenir en un caso donde había personal de ahí, supuestamente, ¿no? Y fue así. Pero después pasó el tiempo y bueno, salió, se aclaró el hecho, no sé, los familiares no reclamaron nada, estarían conformes con la actitud de la justicia. Eso fue todo lo que pasó con el caso. Y nos vamos y nos corremos de la escena. Y después, dando la vuelta, es donde cruzamos primero a dos personas que iban en una dirección y más adelante, en una cuadra, había una persona en el piso. Que nosotros no relacionamos a una persona en el piso, pensamos que era una persona que estaba... yo te iba a decir que estaba alcoholizada, que estaba chupado, pero por ahí, por respeto, no decirlo. Que incluso nosotros íbamos a parar, pero como en ese estado de excitación, incluso los equipos quedaban en el boliche instalado. Había una parte que quedaban fijas, los baffles, las cosas grandes, y nos llevamos, en esa época eran compacteras, no había computadora. Yo iba a buscar las cosas más delicadas, la compactera, la consola. Ese mismo día se supo que había habido una pelea, que se comentaba, no había precisión, que había una persona fallecida. Y bueno, y después, en el transcurso de la mañana, yo creo que mi hermano me despierta y me dice qué pasó, qué sé yo, que escuchaste en la radio, qué sé yo, que lo informativo, porque eso fue los viernes. Y los sábados de la mañana que hay unos programas que son medio de actualidad y noticias, entonces era un hervidero de comentarios. Claro que la noticia que había pasado, que había una persona, qué sé yo, que en el boliche habían matado a una persona. Y bueno, ahí empezamos a averiguar y ahí fue cuando yo le comento que no fue en el boliche, qué sé yo, y que en una de las vueltas nosotros habíamos visto una persona en el piso, pero que no asociamos con la pelea, incluso de ese lugar al boliche hay como 4 cuadras. Yo no tengo referencia de tiempo, pero creo que entre juicio e investigación pasaron como 2 años, creo. Nadie vio nada, nadie escuchó, o mejor dicho, si escuchó, no cuenta. Hay que estar muy atentos a provincias como la nuestra. Esto no lo digo de ahora. Fíjense ustedes, con todo lo que es violencia institucional, comenzando por la dictadura, casos tremendos como el tema de violación y crímenes de lesa humanidad en Paraná, donde esté involucrado desde el hospital militar. ¿Cuál es el tema? En estas poblaciones tan chicas hay mucho entrecruzamiento familiar y social de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice? Y no, yo sí hablo, ¿qué querés? Se agarran con... Y no, ¿viste qué querés? Que me peleé con... Y yo lo vinculo mucho a esto con el conservadurismo que siempre
favorece a los sectores de clase dominante con el tema del abuso y pedofilia de la Iglesia. Que vos me podés decir que tiene que ver con un homicidio en riña con protagonismo de agentes policiales. Y tiene que ver con esto, que las cosas se saben, se comentan, pero nadie se anima a poner la cara, el nombre y decir, hasta que llegamos, esto no. Te doy datos ciertos. Nosotros que luchamos contra la represión policial y militar, antes, en mi caso, antes de caer detenido, te estoy hablando a fines de los 60, hasta que me detienen en abril del 75, vos en los barrios, la gente te contaba de la violencia de determinados tipos que después terminamos acusándolos porque las mismas patotas que por el tema de la prostitución en los barrios, del tema de las coimas, de las cuestiones de caja negra que manejaban las instituciones represivas, hablo en términos de dictadura, después seguían teniendo vigencia en democracia. Pero muchos de estos tipos después parecen siendo los sicarios de la represión cívico-militar del 76. Acá fue muy emblemático. Pero fíjate cuál es el tema. Había una protección el manto de silencio le llamo de la falta de compromiso, que es una de las tendencias del conservadurismo, ¿no? Sí, bueno, ¿qué te vas a meter? Y después la justicia, y bueno, capaz que se la buscaron, ¿sí? Y el tema de este muchacho agravó el tema. Fíjense, un laburante, agrego el segundo tema, pobre. Entonces la vida de un laburante pobre, como pasa en cualquier lugar del país, vale muchísimo menos que la de el hijo de. Pues con el hijo de ya hay otra vara, otra mirada, e incluso hasta defensa de tipo sociales y corporativas, ¿no? Y insisto en esto, la represión sobre un tipo que es pobre, que no tiene niveles de educación, que es un laburante. Esa vida aparentemente vale muchísimo menos que cualquier otra. Yo lo que te puedo decir es que yo soy un tipo grande ya, aunque no quiera ser grande, pero soy. Y la noche de antes, me imagino no ser la misma noche que ahora. Y te digo que la noche es hermosa, a mí me encanta. Es decir, si hoy tuviese la posibilidad de tener un boliche, lo tendría, porque amo la noche. Lo que sí, la violencia, este tipo de cosas, acá somos pocos, nos conocemos mucho. Ellos saben que yo no... Cero violencia y cero agresividad con alguien. Así que bueno, eso traté de hacerlo en mi vida también como profesor de educación física, de sembrarle, de tratar de dar la didáctica en cuanto a ese tipo de cosas. Pero el resto ya no escapa a mí, ¿no es cierto? La Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por Arturo Landó, Silvia Nazar y Pablo de la Vega, no tuvieron demasiadas dudas a la hora de anticipar la sentencia por el horrible caso. Un oficial y 2 agentes de la policía de Entre Ríos terminaron condenados a penas de entre 15 y 18 años de prisión por el crimen de Juan Carlos Cardoso. El oficial Sergio Gaitán fue condenado a 18 años de cárcel como autor material del crimen, mientras que los agentes Luciano Villamonte y Rubén Darío Romero recibieron penas de 15 años de cárcel como coautores. Los condenados tuvieron además que pagar junto al Estado provincial una suma de 150.000 pesos por daño moral y daño material, a raíz de una demanda civil que iniciaron la viuda y la hija de la víctima. Los otros 2 procesados en la causa, el oficial Javier Gaitán, hermano de uno de los condenados, y un civil, Carlos Salcedo, fueron absueltos y quedaron libres. La sentencia no dejó del todo conforme a la querella.
Fue absuelto el hermano de Sergio Gaitán, al que todos los testimonios lo señalaban como uno de los principales responsables. Sí, así es, así es. Era una época que ahora nosotros miramos para atrás y es como que no asumimos la violencia que había en Diamante. Eso ahora se controló. Incluso mucha intervención por parte de la municipalidad en los barrios. Es más, yo ahora por el trabajo actual, que soy abogado, ando en los barrios, andamos sin ningún problema, a cualquier hora. Y en ese momento, vos para ir a un barrio alejado tenías que tomar algunos recaudos en cuanto a la hora. Ahora nos movemos con mucho más libertad. Lo que sí, viste que por ahí, bueno, que creo que tiene mucho que ver el consumo de alcohol, que la gente no toma dimensión que en una pelea pueden... Yo calculo que nunca ha estado en los planes matar a una persona, pero viste que incluso lo que pasó hace poco, el verano pasado con los Ryder, yo calculo que nunca ha estado en su intención matar, pero el consumo de alcohol hace que se desconozcan las personas y situaciones de violencia extrema que, bueno, terminan desafortunadamente como este caso. Yo lo que recuerdo, porque supuestamente eran dos grupos rivales y uno lo apodaban, no sé, serpientes blancas, otros se llamaban o le decían los mercenarios, y de pronto uno ve que en este conflicto no estaban involucrados. Pero el voz populi te dice, ¿y qué querés? Si son las bandas de aquel barrio, aquel, que está fulanito y mengano, pero después, en los hechos, vos no podías acusar a alguien porque dijo a alguien que te comentó que tenía el dato pero que no lo podía dar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque esa violencia que aparece en el centro de la ciudad existía ya en el territorio del barrio. Pero hasta que no se visibiliza, lamentablemente, en una cuestión sin retorno, que es un homicidio ocasionado por una patota, donde actúan agentes de la seguridad de la provincia, porque es la policía de Diamante, no es de Diamante, es la policía de la provincia de Entre Ríos. Y hay una defensa corporativa, por lo que se vio, hasta que después, en el 2000, creo que es 2000, sí, en el 2000, eso primero se saca del medio la fuerza policial, que siempre fue una cosa. Yo estuve 10 años en el rectorado de UADER a cargo de todo lo que era la política social y derechos humanos. Y justamente luchamos mucho para que en la formación de las fuerzas de seguridad, en este caso Policía de la Provincia, tuviera una presencia fuerte, una fuerte presencia. Dos cosas planteamos nosotros: que todo nivel de ascenso tenía que estar vinculado a un estudio universitario y que en ese estudio universitario tenía que tener una fuerte presencia. No solo en las cuestiones de leyes de contenido social, leyes de contenido social, lo que te da la ciudadanía de hecho y de derecho. Y la otra, la cuestión de derechos humanos. O sea, el no abuso de la posición de fuerza que te otorga la justicia, pues te da un arma y una formación para defender a la ciudadanía y termina siendo utilizado para atacar esa ciudadanía. Ese tema, por eso te digo que lo trabajamos muchísimo nosotros, me hacía recordar a esta situación. Pero insisto, cuando hay un desbande social, cuando se rompe la cultura del trabajo, como se acostumbró a decir, donde la gente empieza a quedar a la intemperie y los jóvenes que irrumpen en la sociedad en ese momento aparecen con una sobrecarga, en algunos casos, de resentimiento, ¿verdad? Pero por otro lado, en vez de encontrar una contención, un acompañamiento, que encuentran palos y hasta privación ilegítima de la libertad o muerte. Nunca esperábamos, y nadie esperaba que en un pueblo o en los pueblos de Entre Ríos pase, pero esto está en las noticias, no lo digo yo.
Finalmente el caso Cardoso yo creo que marcó una sanción del Estado entrerriano muy dura con aquellos que desde la fuerza policial abusan del poder, ¿no es cierto? Y también al separar a la policía de la investigación, lo que logramos es transparentar que cuando las situaciones, es decir, cuando se investiga el ejercicio del poder, donde puede haber un abuso del poder, no puede la propia autoridad autoinvestigarse, que ese era el planteo judicial que nosotros hicimos. Le dijimos al juez de instrucción: usted no puede permitir que la propia policía, que está sospechada en este caso, le aporte las pruebas. Entonces, que no nos entendió el juez de instrucción, pero después sí la Cámara y el Superior Tribunal. El alevoso crimen del joven Juan Carlos Cardoso no solo que conmocionó a una ciudad, sino que también fue un llamado de atención para dentro de la fuerza policial y las instituciones de seguridad. Fue una luz de alerta para los violentos que visten uniforme, como también para aquellos que no hacen su trabajo a conciencia y de modo responsable en un lugar de importancia en el Estado a la hora de investigar un hecho de esta gravedad. Quizás algo sirvió, aunque los violentos y perversos siguen existiendo en demasiadas reparticiones. Cardoso partió de esta tierra muy joven y dejó a una pequeña que tuvo que pelearle a la vida junto a su familia. Nada alcanzó para apaciguar tremendo dolor en una madrugada de locura y violencia, ni las condenas ni el resarcimiento económico. Cardoso terminó en un féretro con 21 años tras una golpiza irracional de 3 cobardes que buscaron ocultar el delito, pero no lo pudieron lograr, y nadie olvida lo que ocurrió en esa noche trágica de enero del 98.